Revelada la increíble y transformadora historia del apóstol Felipe en el desierto por el Sagrado Espíritu en el tercer año de Joacim, en medio de la opresión y el temor que se apoderaban de Jerusalén, se levantó una gran persecución contra los seguidores de Cristo. La comunidad que había crecido a la sombra de la resurrección del Salvador se encontraba ahora dispersa, y entre ellos estaba Felipe, uno de los 7 diáconos ungidos para servir sin descanso. Con el eco de su fe resonando en sus corazones, Felipe buscaba seguir el consejo del Espíritu, ante un callejón oscuro que parecía no tener salida. Es en este contexto de agitación y caos que la voz suave pero poderosa del Espíritu Santo le susurró: «Ve al desierto». El amoroso llamado de Dios lo guiaba hacia un camino solitario que prometía revelaciones divinas. El desierto no solo era un lugar físico, sino también un reflejo de su lucha interna, un paisaje árido donde el espíritu ansiaba saciar la sed de comprensión. Mientras caminaba, el calor del día lo envolvía como un velo espeso, simbolizando las pruebas que enfrentaba. Era un tiempo en el que su fe debía mantenerse firme, pues la obediencia se convertía en su única brújula en este vasto vacío. De repente un impulso sobrenatural lo llevó a un carro tirado por caballos, donde vio a un eunuco etíope, un hombre de gran dignidad que leía un rollo del profeta Isaías. La imagen de aquel hombre con su semblante preocupado simbolizaba no solo su búsqueda de la verdad, sino el anhelo que Dios tenía por alcanzar a todos, sin distinción alguna. En ese instante Felipe sintió una mezcla de ansiedad y fe. ¿Entiendes lo que lees?, se atrevió a preguntar, impulsado por la unción del Espíritu. El eunuco con humildad en sus ojos le respondió: «¿Y cómo podré, si nadie me enseña?». Ese diálogo nació de la necesidad del eunuco y del rechazo de Felipe a dejar pasar la oportunidad que Dios le brindaba. Con el Espíritu guiándolo, empezó a explicarle las Escrituras, proclamando el mensaje de salvación a través de Cristo. La transformación que ocurrió en sus corazones fue palpable, la verdad comenzó a eliminar la confusión. Antes de que la conversación llegara a su clímax, el eunuco vio agua y exclamó: «Mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Felipe, aún atónito por la obra del Espíritu, lo llevó al agua y, sumergiéndolo, selló un pacto de fe y nueva vida. La experiencia fue un eco resplandeciente de la obra redentora de Cristo, iluminando sus corazones. Pero justo cuando la alegría de este nuevo creyente florecía, un fenómeno sobrenatural sucedió: el Espíritu llevó a Felipe a otro lugar en un abrir y cerrar de ojos, dejándolo solo pero lleno de gozo. El eunuco, transformado y lleno de esperanza, se fue de allí con un corazón rebosante de gratitud, dispuesto a seguir el camino del Señor. Ahora, mientras Felipe aparece en una nueva ciudad, el eco de aquel encuentro en el desierto aún resuena en su alma. ¿Cuál será el próximo paso en este divino y misterioso plan de Dios? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Espíritu en Azoto. De la persecución. Al llegar a Azoto, Felipe se sintió rodeado por el murmullo de las gentes y el clamor de un mundo agitado. Consciente del propósito divino que lo había llevado hasta allí, se dispuso a predicar. Las enseñanzas del Señor vibraban en su corazón, recordándole las palabras que había escuchado: «Id, y haced discípulos de todas las naciones». Mateo 28, 19. Así comenzó a compartir el mensaje de Cristo, pues sabía que cada alma perdida era un tesoro en el reino de Dios. Las noticias sobre el encuentro del eunuco etíope pronto llegaron a sus oídos, sus corazones anhelaban saber más de esa salvación, y Felipe, un sembrador de esperanza, decidió caminar por las calles de aquella ciudad. Su fe audaz resonó mientras hablaba a la multitud: «Ciertamente Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Mateo 8 y 17, y muchos se acercaban, entre asombro y desconcierto, para oír la palabra de vida. Mientras las multitudes se reunían a su alrededor, surgió un demonio que atormentaba a un joven, gritando con voz estruendosa: «¿Qué tienes que ver con nosotros, Felipe? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?». La multitud se asustó, pero Felipe, lleno del poder del Espíritu Santo, miró al joven con compasión.
Desafiando la oscuridad, se acercó y le ordenó al espíritu inmundo, sal de él. Y en ese instante el joven cayó al suelo, liberado de la opresión que lo había mantenido cautivo. La gente maravillada comenzó a alabar a Dios. Algo más grande que ellos estaba ocurriendo, todo era un testimonio de la gloria del Altísimo. Recogiendo las piezas de su corazón, Felipe entendió que este acto no era solo un milagro, sino un signo del reino venidero. La transformación de vidas era algo que el Señor había establecido desde el principio, y ese momento era parte de su soberano plan. Mientras las noticias sobre el joven liberado se esparcían como el fuego, Felipe no se detuvo en Azoto. La urgencia del mandato del Señor lo guiaba a seguir predicando en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Cada paso que daba era un acto de obediencia, cada palabra que proclamaba, un eco de la verdad que había recibido. En su viaje mellaron su espíritu las visiones de los que creían en la promesa de salvación, tejidas a través de la oración y la convicción. De pronto una inquietud recorrió su alma, algo le decía que una gran revelación estaba por llegar. Los cielos parecían retumbar con un mensaje profundo que todavía no había comprendido del todo. Mientras tanto en Jerusalén, en el seno de los ancianos de la Iglesia, se discutía acaloradamente sobre la misión a los gentiles. Un antiguo escrito que había tomado vida en sus corazones, resonaba con fuerza, en ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12:3. La tensión estaba en el aire, el plan de Dios se estaba acercando a su cumplimiento. Justo cuando Felipe llegó a la orilla de Cesarea, el Espíritu le habló con una claridad indescriptible: prepárate, porque presenciarás el incremento del reino. Las expectativas eran altas y el futuro parecía brillar con una luz de esperanza y promesas cumplidas. Lo que Felipe no sabía era que su trayectoria estaba a punto de entrelazarse con misterios aún más grandes, que transformarían no solo su vida, sino la vida de generaciones venideras. ¿Acaso el propósito divino mostrará su máximo esplendor en estos encuentros divinos? La historia de Felipe apenas comenzaba a desvelarse bajo la soberanía de aquel que, desde el principio, ha escrito la historia de la redención. Mientras Felipe avanzaba a lo largo del camino que conducía a Cesarea, la brisa suave acariciaba su rostro, como si el mismo cielo lo alentara a continuar. Juan, un anciano amigo que había sido testigo de sus hazañas, se unió a él en el camino y ambos caminaron en silencio por un momento. En su corazón, Felipe sabía que su destino estaba buscando un cumplimiento, un propósito mayor que él solo podía vislumbrar. De repente un ángel del Señor apareció ante Felipe y le habló con autoridad: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Felipe, obediente a la voz celestial, no dudó un instante. He aquí, Señor, respondió, y siguió la dirección que le había sido prescrita. El camino se extendía frente a él, silencioso y polvoriento, y a medida que caminaba, su espíritu se llenaba de una expectación ferviente. La soledad del desierto podía parecer inquietante, pero Felipe sabía que en la obediencia siempre hay una recompensa. ¿Qué misterios se revelarían en este lugar solitario? Al llegar a una encrucijada, el sonido de carros se hizo audible. Un funcionario de la reina Candes, etíope y de gran autoridad, estaba en su carroza, leyendo con atención las escrituras. Felipe, guiado por el espíritu, se acercó a la carroza y, oyendo la voz del funcionario, preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope levantó su mirada, llena de confusión. ¿Y cómo podría entender, si nadie me enseña?, respondió. En su alma un hambre profunda por la verdad palpitaba, y Felipe, sintiendo el ardor del Espíritu Santo, subió a la carroza. Propósito divino, reconocimiento profundo, pensó mientras comenzaba a explicar las Escrituras. Las palabras del profeta Isaías se hicieron vida: como oveja fue llevado al matadero, y como mudo delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. Isaías 53:7. Con cada palabra, Felipe vio cómo la incredulidad del etíope se transformaba en fe. La profundización de las Escrituras abría la puerta del entendimiento, su corazón, que antes estaba perdido en la incertidumbre, comenzaba a ver la luz del Salvador. ¿Qué me impide ser bautizado?, preguntó el etíope con ojos brillantes de fervor. Si crees de todo corazón puedes, respondió Felipe. En el agua clara de un estanque cercano, el etíope fue sumergido, y al salir del agua, su rostro reflejaba la salvación y la alegría que solo el Señor puede dar. Mientras Felipe levantaba su mano para bendecirlo, el Espíritu del Señor se lo llevó, y Felipe desapareció de su vista, dejando al nuevo creyente regocijándose por el camino de regreso a su tierra.
En Jerusalén, los ancianos reflexionaban sobre los acontecimientos recientes, reconociendo cómo Dios estaba rompiendo las barreras, cumpliendo promesas antiguas. El día de los gentiles ha llegado, murmuraban. La palabra del Señor establecía conexiones que antes parecían imposibles, revelando un plan que iba más allá de cualquier expectativa humana. Felipe se encontró en una ciudad llamada Azoto, donde su corazón vibraba con la gloria del propósito divino. ¿Acaso la prometida llegada de un nuevo orden espiritual se establecería en esta tierra? Con cada paso hacia adelante, la contienda entre las fuerzas celestiales y las terrenales continuaba. La historia de Felipe y del eunuco etíope había dejado huellas en los corazones de muchos, y el eco de sus testimonios resonaría a lo largo de las generaciones. ¿Qué hará el Señor a continuación?, se preguntaba Felipe, sintiendo que el tiempo se acercaba para manifestaciones divinas aún más grandes. Todo parecía indicar que una revelación asombrosa estaba a la vuelta de la esquina, algo que no solo cambiaría su vida, sino que marcaría la historia de la humanidad. Porque en última instancia, el propósito soberano de Dios estaba a punto de desatarse de forma maravillosa, transformando la historia misma en su magnífica redención. El viento soplaba cálido en Azoto, llevando consigo el eco de las olas que chocaban suavemente contra la orilla. Felipe, aún maravillado por la obra del Espíritu en su vida y en el corazón del etíope, estaba decidido a continuar su misión. Su ser ardía con la pasión de proclamar las buenas nuevas, y cada paso que daba lo acercaba más a un destino que aún no comprendía plenamente. Mientras caminaba por las callejuelas de la ciudad, no podía evitar recordar las palabras del ángel que lo había guiado. Una voz interna susurraba en lo profundo de su ser: hay más que ver, más que aprender. Sintió que la sencillez de su camino estaba cargada de poder divino. Verificó su corazón, su anhelo era hacer la voluntad de Dios, y el ardor en su pecho lo convenció de que no estaba solo. En su andar, Felipe se encontró con un grupo de israelitas que discutían las profecías. Se acercó a ellos y escuchó cómo hablaban sobre el Mesías prometido. ¿Podría ser que este Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, sea realmente el cumplimiento de las Escrituras?, decía uno de ellos, mientras sus ojos se iluminaban de esperanza y confusión. ¿Acaso no leemos en Isaías acerca de un siervo que sufriría por nuestros pecados?, replicó otro. El fervor en su voz atrajo la atención de Felipe. Sin más, él se unió a la conversación. Sí, el profeta habló de aquel que llevaría nuestros dolores y cargaría con nuestras penas. Ese es nuestro Salvador, y él ha venido a reconciliarnos con el Padre, intervino Felipe con voz firme y llena de convicción. Su corazón latía rápidamente, cada palabra era un paso hacia la revelación del plan divino. Los israelitas se quedaron asombrados por la audacia del desconocido que hablaba con tal conocimiento y persuasión. La conversación se convirtió en un diálogo ferviente sobre las promesas incumplidas y la esperanza de redención. Una mujer entre ellos, con el rostro ansioso, cuestionó: «Pero, ¿dónde está la evidencia de su resurrección? ¿Cómo podemos creer en algo que parece tan lejano?». Felipe, sintiendo la profundidad de su anhelo, comenzó a compartir su propio testimonio: «Yo fui testigo de sus milagros, de su amor incondicional. El mío y el de toda humanidad ha sido un llamado vivo. En la cruz, él llevó nuestras transgresiones, y en la tumba, la muerte fue derrotada». Las palabras de Felipe eran como un fuego que avivaba el espíritu de quienes lo escuchaban. El ambiente estaba palpable, una mezcla de incredulidad y esperanza. Estaba claro que el conocimiento y el entendimiento del pueblo no eran suficientes. Ellos necesitaban una revelación personal, y Felipe respiró profundamente, orando en su corazón. Mientras la conversación se intensificaba, el cielo pareció oscurecerse, como si una sombra se estuviese aproximando. Felipe miró hacia arriba y sintió, en su interior, que Dios estaba a punto de revelar algo extraordinario. Repentinamente una voz resonó, aparentemente desde las nubes: «Pueblo mío, a ti he traído la buena nueva. El tiempo de la restauración está cerca». La atmósfera se llenó de asombro y temor reverencial. Entonces una luz brillante descendió y envolvió a Felipe. «No temas, porque se ha escuchado tu clamor. Yo soy el Señor, y estoy en medio de vosotros para cumplir mi propósito», resonó la voz, evocando un sentimiento de paz y expectación entre la multitud. Felipe, con el rostro iluminado, entendió que este era el momento que había estado esperando. La revelación del propósito divino se estaba desatando, y no solo en su vida, sino en la de todo un pueblo.
El milagro de la salvación estaba a punto de extenderse más allá de sus fronteras, y él sería un instrumento en la mano del Creador. Mientras la luz se desvanecía y la voz se alejaba, Felipe supo que esta era solo una parte de un plan más grande, un misterio divino que lo llevaría más allá, a lugares que aún no imaginaba. ¿Qué sigue, señor?, susurró en silencio. El aguijón de la expectación le indicaba que esto era solo el principio de algo magnífico. Una nueva revelación de la soberanía de Dios se acercaba, tocando no solo a los judíos, sino también a los gentiles, y el mundo jamás sería el mismo. La luz del sol comenzaba a descender sobre Azoto, tiñendo el horizonte de matices dorados y naranjas, mientras Felipe, impulsado por el fervor del espíritu, se dirigía hacia un nuevo destino. Su corazón latía con fuerza, resonando con la promesa de lo desconocido. Padre, guíame, oraba en su interior, sintiendo la urgencia de cumplir el propósito que se le había revelado. A medida que avanzaba, se percató de la multitud que lo seguía, personas de distintas trayectorias y corazones llenos de expectativas. Algunos venían por curiosidad, otros por desesperación, y muchos de ellos por un anhelo de redención. Felipe quedó conmovido al ver su sed de Dios, una sed profunda que resonaba con su propio deseo de compartir la verdad del Evangelio, el buen nuevo de salvación. Pronto Felipe se halló al borde de un vasto desierto, donde la arena se extendía como un mar dorado. Allí el viento soplaba y parecía verdades sagradas murmuradas, el ambiente cargado de un misterio profundo. Fue en ese momento que en el silencio resonante del desierto, la voz del Espíritu habló nuevamente a su corazón: ve hacia el sur sin dudar. Felipe emprendió su camino. En su andar, la imagen de un carro se dibujó en su mente, un carro que debía ser el instrumento de una nueva obra. La guianza divina lo llevó hasta un camino polvoriento, donde los ecos de las antiguas promesas de Dios comenzaban a resonar con claridad. Allí vio un carruaje con un hombre etíope, un funcionario de la corte de la reina Candes, quien leía las Escrituras, sumido en la búsqueda de entendimiento. ¿De quién habla el profeta?, escuchó que murmuraba el etíope, mientras su mirada se perdía en las palabras del libro de Isaías. La cuestión ardía en su pecho. Felipe, movido por la compasión, se acercó con asombro. ¿Entiendes lo que lees?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y fervor. El hombre, deslumbrado por la presencia de Felipe, respondió: ¿y cómo podré, si nadie me guiara? Su voz era un eco del clamor del pueblo, un grito de soledad en medio de la búsqueda sincera de la verdad. Felipe entonces comenzó a compartir desde las Escrituras, desde el mismo pasaje que el etíope leía, proclamando el mensaje de salvación que se encontraba en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La conexión entre ambos era palpable. Mientras Felipe hablaba, el poder del Espíritu Santo rodeaba el carruaje, transformando las palabras en vida. La pasión de Felipe por Cristo se convirtió en fuego ferviente, iluminando el camino del funcionario, quien escuchó con atención y anhelo. En su corazón, una chispa comenzó a arder, guiada por la revelación del Mesías. Finalmente el etíope preguntó: ¿qué me impide ser bautizado? La respuesta estaba clara, pues el mismo cielo había abierto la puerta de la fe. Felipe, llenándose de gozo, llevó al etíope hacia las aguas. Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. El hombre, con fe ardiente, proclamó su creencia y ambos descendieron al agua, fundiéndose en un momento de transformación divina. Al salir del agua, el etíope se vio lleno de alegría, su corazón ahora pertenecía al Salvador. Mientras Felipe se alejaba, llevado por el Espíritu, se sintió invadido por la certeza de que su misión no solo había alcanzado a un individuo, sino que había comenzado a esparcir el Evangelio entre los gentiles con la misma fuerza que lo había hecho en Jerusalén. En su travesía, Felipe sabía que esta era solo una faceta del asombroso plan de Dios, que su obra no terminaría allí. En el aire flotaba una promesa de una revelación aún más grande, una apertura para que el fuego del Evangelio cruzara fronteras, aún inexploradas. ¿Qué más está dispuesto a hacer mi Señor?, pensó con una certeza que brotaba de su ser. El desierto, un símbolo de sequía, se iba convirtiendo en tierra fértil donde florecería la fe. Pronto Felipe se dio cuenta: una nueva etapa de su ministerio lo aguardaba, un camino desgastado pero divinamente trazado, donde se manifestaría la gloria de Dios. Mientras su corazón palpitaba con expectación, escuchó un murmullo en la brisa: vienen días en que conocerán mi nombre, y las naciones se unirán para adorarme. ¿Estás listo, Felipe, para lo que está por venir? La pregunta reverberaba en su interior, y Felipe, más que nunca, comprendía que su viaje apenas comenzaba.
Mientras la brisa del desierto sostenía un eco de promesas divinas, Felipe sintió el impulso del espíritu llevarlo por un camino desconocido. Mientras avanzaba, sus pensamientos estaban llenos de la gloria de Dios y de las palabras que había compartido con el etíope. La alegría del recién bautizado lo impulsaba a seguir, sabiendo que gran parte de su ministerio se estaba formando en esos momentos, como un alfarero que moldea con gran delicadeza lo que será un vaso para su honra. Veré todo lo que has prometido, Señor. Susurró Felipe, su voz un eco en la vasta soledad del desierto. No había tiempo para la complacencia, algo mayor se estaba gestando en el aire, y a medida que sus pasos resonaban en la arena, el peso del futuro se sentía cada vez más cercano. Pronto se encontró en una colina que ofrecía una mirada más amplia del desierto. Allí el sol se ocultaba lentamente y las sombras comenzaban a extenderse en largos brazos dorados. En ese místico crepúsculo, Felipe vio una figura de pie, una sombra distante que parecía contemplar el horizonte. Como un faro en la oscuridad, una iluminación divinal comenzó a fluir sobre ella y en su corazón una inquietud se encendió. Con el impulso del espíritu, Felipe se acercó a la figura. Al llegar, vio que era un hombre de aspecto cansado, sus ropas polvorientas revelaban un viaje largo y arduo. ¿Quién eres tú?, preguntó el extraño, una mezcla de sorpresa y desconfianza en su voz. Soy Felipe, un siervo de nuestro Señor Jesucristo, respondió con firmeza. La mirada del hombre se iluminó ante la mención del nombre de Jesús. He viajado mucho en busca de respuestas. A mi país ha llegado rumores sobre un nuevo rey, dijo, su voz resonando con la incertidumbre de un corazón que busca la verdad. Felipe, lleno de compasión, le habló del Evangelio, compartió el amor de Cristo y cómo la salvación era disponible para todos. Las palabras fluyeron con poder, el Espíritu Santo se movía en el corazón del hombre, y pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres la respuesta que tanto he buscado, dijo con fervor. Así que hay un rey que nos ama y desea reconciliarnos con él. Mientras el sol se extinguía en el horizonte, Felipe guió al hombre en oración, y juntos proclamaron la fe ante el cielo. El hombre confesó su deseo de ser bautizado, y al lado de un pequeño arroyo que surgía entre las rocas, Felipe lo sumergió en el agua, sellando su nuevo nacimiento en la fe. A medida que el nuevo creyente emergía, una luz celestial pareció descender sobre ellos, un espectáculo visible que deslumbraba incluso en la penumbra. Fue entonces que Felipe sintió la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Un murmullo divino resonó en su interior: he aquí, he preparado un camino, no solo en esta tierra, sino en cada rincón que te lleve a proclamar mi nombre. Felipe miró al hombre, donde ahora había un testigo de la gloria de Dios, dispuesto a llevar la luz en su país. Hay un maravilloso propósito para ti. No solo en tu nación sino en toda la tierra que aún no ha oído de mí, le dijo Felipe, mientras la impaciencia de lo venidero llenaba su pecho. Mientras Felipe se preparaba para continuar su camino, una brisa suave lo rodeó. Aún había más por venir. Un designio divino que aguardaba, ya que el eco del Evangelio estaba preparado para resonar en naciones no solo por sus propios pies, sino a través de aquellos que serían levantados en su paso. De repente un relámpago cruzó el cielo, iluminando todo con un destello ardiente. El corazón de Felipe se aceleró. En el distante horizonte vio nubes sombrías acercándose, pero entendió que no había que temer. Dios diligente soy a ti, donde sea que me envíes, clamó, mientras una respuesta de fe inquebrantable llenaba su ser. La pregunta resonó en su mente: ¿qué más tiene Dios reservado para los que se entregan a su llamado? Felipe comprendía que en esta travesía había un plan soberano que se desplegaría de maneras sorprendentes, llevando a muchos como antorchas al mundo. Iluminarían cada rincón donde la oscuridad había reinado hasta ahora. Ese relámpago había sido un presagio, una señal del poder y la soberanía de Dios sobre los acontecimientos que se avecinaban. Felipe se sintió envuelto en un manto de anticipación, como quien está a punto de descubrir un secreto divino. Era como si toda la creación se contuviera la respiración, aguardando el siguiente paso del siervo de Dios. Mientras su corazón palpitaba con fuerza, el sonido del viento pareció ser un susurro que llamaba su nombre. La figura del etíope, ahora iluminada por la verdad del Evangelio, desaparecía lentamente en su mente, y en su lugar surgía una visión de otros que también necesitaban escuchar. En su interior, la misión de llevar la luz a las naciones se sentía más urgente que nunca. Con pasos decididos, Felipe continuó su camino, dejando atrás la colina. El desierto, antes solitario, ahora se llenaba de una nueva energía.
Así como el Señor había guiado a su pueblo a través de pruebas y tribulaciones, Felipe entendió que cada paso en su camino podría ser el de un nuevo destino, el comienzo de algo glorioso. Algunas horas más tarde se encontró en una aldea que parecía brotar de en medio de la arena. Las voces de los aldeanos resonaban en el aire, un bullicio que ocultaba la tristeza en sus corazones. Algunos cargaban con sus pesares, mientras que otros miraban al horizonte con la esperanza de un futuro mejor. Felipe sintió que aquí, en esta comunidad, el corazón de Dios latía con fuerza. Conocerían la verdad, pensó para sí mismo. Se acercó a un grupo que conversaba animadamente sobre los recientes rumores de un Mesías que sanaría y liberaría. La narrativa vibraba en el aire, una mezcla de espejismos llenos de expectativas y una desesperación palpable. Felipe abrió su boca con valentía y comenzó a hablar, revelando no solo al rey que ellos buscaban, sino al Salvador que había venido y resucitado. Amados, el rey que anhelan ya vino. Su nombre es Jesús, y su amor nos ha sido revelado. Él no solo sana, sino que transforma las vidas de aquellos que creen, proclamó. Poco a poco las miradas se volvieron hacia él, cautivadas por la ferviente pasión en su voz. Su relato de la crucifixión y resurrección resonó en los corazones hambrientos de vida nueva. Los rostros de quienes lo escuchaban se iluminaban a medida que escuchaban las promesas de restauración y redención. A medida que la tarde se convertía en noche, Felipe invitó a todos a un encuentro en el centro del pueblo. La gente vino, motivada por el deseo de conocer más sobre ese amor que superaba todo entendimiento. En un ambiente iluminado por la luz titilante de las antorchas, Felipe compartió sus experiencias y relatos de aquellos a quienes había conocido en su camino. Su voz se alzó como un murmullo entre las estrellas, atrayendo a más y más oídos al mensaje de esperanza. Sin embargo, justo cuando el clamor de fe comenzaba a extenderse entre los aldeanos, una sensación inquietante se apoderó de Felipe. Una sombra oscura se cernía sobre la región, como si el enemigo anduviera al acecho, tratando de apagar la luz que estaba surgiendo entre ellos. En su corazón, Felipe supo que el testimonio de Jesús levantaría no solo luz, sino también oposición. Esa noche, mientras el viento aullaba en el desierto, Felipe se arrodilló en oración. Señor, muéstrame el camino. Si la oscuridad intenta sofocar esta luz, hazme un instrumento de tu poder. Que sea mi voz el estruendo que desafía al enemigo. Entonces un profundo sentido de paz lo envolvió. Felipe sintió en su espíritu que Dios estaba a punto de obrar algo grande, que como su siervo, sería parte crucial de la historia. Y fue en ese momento, en la oscuridad, que Felipe escuchó la voz del Creador: ¿estás listo para el desafío que viene? Mi plan soberano se está revelando, y aquellos que se atreven a creer conocerán la victoria. La influencia del reino de Dios estaba tomando forma, y ¿qué podría esperar Felipe en esta nueva etapa de su vida? La pregunta reverberó con fervor, cada eco un eco del poder divino. ¿Qué estaba aún por manifestarse? El día siguiente amaneció brumoso y reverberante. Felipe, aún envuelto en el manto de paz que el Señor había depositado sobre él, se preparó para enfrentar lo que sería un desafío monumental. Con el sol resplandeciendo en el horizonte, sintió como la voz de Dios aún vibraba en su interior, instándolo a avanzar con valentía. Las calles de la aldea comenzaron a cobrar vida. Los aldeanos, empujados por la curiosidad y la hambre de esperanza, se agrupaban, ansiosos por escuchar al extraño que traía un mensaje de redención. Oh, cuán grande era el anhelo en sus corazones. Entre ellos, una mujer llamada Miriam, que había perdido a su hijo por la enfermedad, persistía en su dolor, buscando respuestas y un rayo de luz en medio de su oscura realidad. Con cada paso que daba hacia el centro, Felipe se sintió más pesado. La presencia del espiritual se hacía evidente, podía sentir que la atmósfera se cargaba de expectación. Una multitud se formó, miradas atentas y corazones latentes, deseosos de recibir la buena nueva. Entonces Felipe levantó su voz, resonando como un trompeta en la vasta caverna del desierto. Oh pueblo, escuchad la palabra de salvación que ha venido sobre vosotros. Jesús, el Mesías prometido, está aquí, y su poder no tiene límites. Él es el que da vida a los muertos y sana a los quebrantados de corazón. En Él hay esperanza, en Él hay restauración. Las palabras de Felipe parecían fluir como agua viva, llenando los corazones ávidos que lo escuchaban. Los murmullos crecieron en intensidad, mientras unos pocos comenzaron a alzar sus manos en señal de aceptación y fe. Pero mientras el espíritu se movía entre la multitud,
la sombra ominosa que Felipe había sentido la noche anterior acechaba más cerca. Un grupo de hombres enojados y decididos se acercó, sus rostros palpitando de furia. Eran los líderes de la comunidad, resueltos a rechazar el nuevo mensaje y a mantener la incertidumbre que había dominado sus almas. ¿Quién eres tú para interrumpir la paz de nuestra aldea con tus fábulas?, gritó uno de ellos. No hay poder en tu mensaje, y no permitiremos que engañes a nuestro pueblo. El corazón de Felipe se estremeció, pero su fe permaneció firme. En ese momento recordó las palabras de Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En su espíritu sintió la urgencia de no dejarse abatir, necesitaba ser la luz que el Señor había llamado a ser. Se adelantó, su mirada directa y elocuente. No hablo de fábulas, sino de verdades que han cambiado el curso de la historia. Todo aquel que clama a Jesús será salvo. ¿Acaso no está escrito que él vino a buscar lo que se había perdido? Hoy su luz está aquí no para juicio, sino para libertad y sanidad. A medida que las palabras resonaban, la multitud que había estado escuchando comenzó a alzar su voz en un clamor de apoyo, pero los opresores no estaban dispuestos a rendirse. La tensión creció como una tormenta a punto de estallar. Felipe lo sintió, un desafío inminente ante él, una lucha por la verdad que bien recordaba haber experimentado en tiempos pasados. Y en medio de aquel clamor, oyó claramente al Señor: sigue firme, Felipe. Mi gloria será revelada a través de tu valentía. Incluso en la oposición, mi plan soberano está en proceso de cumplimiento. Prepárate, porque lo que vendrá será más grande de lo que hayas imaginado. Con su corazón repleto de fe y un nuevo sentido de determinación, Felipe se enfrentó a los líderes una vez más, sosteniendo en alto la esperanza de salvación. Cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a las promesas de Dios, y mientras el viento desértico soplaba, la verdad del Evangelio comenzaba a quebrantar las frías corazas del rechazo. Y así, en el eco de la resistencia se escuchaba la promesa: la revelación de Dios estaba solo a un paso, mientras la historia de redención continuaba su curso. ¿Pero qué había de enfrentarse a Felipe en este sendero de luz puesta a prueba? La pregunta flotaba en el aire, anticipando el desenlace de un rumbo que solo Dios podría designar. El murmullo de la multitud reverberaba en el aire, lleno de inquietud y expectativa. Los rostros de los aldeanos, entrelazados por la esperanza, parecían fluctuar entre la fe y el temor. Miriam, con la angustia aún arraigada en su alma por la pérdida de su hijo, se encontraba en el frente, su corazón ansioso por un milagro que podría cambiarlo todo. La confrontación entre Felipe y los líderes se intensificaba, y la atmósfera se tornaba espesa, como si el mismo cielo sostuviera la respiración. ¿Acaso no ves, oh Felipe, que tus palabras son un veneno para esta aldea?, exclamó uno de los líderes, su voz venenosa cargada de desprecio. Las antiguas tradiciones son nuestras anclas, y no permitiremos que un forastero las deshaga con sus retóricas vacías. Felipe sintió el peso de ese desafío, pero la ungida visión que lo había guiado hasta allí lo sostenía. No es mi iglesia, sino la de Cristo que edifico. Él trae vida en abundancia, y en su nombre venceremos las mentiras que nos atan. Su voz se alzó más alto, resonando con un fervor que espoleaba el corazón de la multitud. ¿No está escrito que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad? Hoy en su nombre podemos ser libres. Las manos se alzaban, unos se atrevían a dar un paso adelante, mientras otros se mantenían en la sombra, todavía sujetos al yugo del miedo. Les vio tensos e indecisos, y la fe en Felipe creció, confiando que Dios podía llegar incluso a los más reacios. Era un momento de revelación sagrada, y él sintió que era un instrumento en las manos del Señor. Pero la furia de los líderes no se apaciguaba. Las voces del desierto prometen calamidad y no redención, dijeron, cerrando filas a su alrededor, como leones en la espera de su presa. Una amenaza implícita pesaba en el aire mientras uno de los hombres se adelantó, y Felipe, incapaz de comprender el futuro, sintió un reto sobrenatural aflorar en su pecho. Justo cuando las palabras se volvían a elevar y la tensión parecía aplastante, un estallido de luz quemó el aire y una voz resonó, clara y resonante. ¿Por qué te resistes a mis caminos? Yo soy el que da vida, el que sana. Aquella explosión de energía y verdad provocó que los corazones se aquietaran, y todos miraron asombrados al cielo. Felipe, inspirado por la presencia del Altísimo, levantó su cabeza. Hoy se manifiesta la gloria de Dios. No cesaremos de testificar lo que hemos visto y oído.
Él ha hecho maravillas entre nosotros, y muchos serán salvos. Los líderes titubearon, una sombra de duda cruzó sus rostros, como si la levedad de un nuevo amanecer comenzara a cernirse sobre ellos. Podían oír los ecos de promesas antiguas que se entrelazaban con la voz de Felipe. Los pilares de su tradición comenzaron a tambalearse mientras un murmullo de inquietud crecía. Sin embargo, los embajadores de la resistencia, aún implacables, decididos a mantener el viejo orden, se disponían a actuar. Pero Felipe, sintiendo la dirección del Espíritu, se dirigió a la multitud. ¿No es este el momento que habíamos esperado? Cuando la verdad se proclama, el fuego de Dios arde. La sombra de la muerte se extinguirá en la luz de su verdad. De repente una mujer entre la multitud, siempre en silencio, levantó la voz. Sí, aclamen al que vive, al que resucitó a los muertos. Yo he oído que Él sanará mi corazón y restaurará mi hogar. Su declaración provocó un eco de asombro en el público, mientras muchos comenzaban a unirse a su clamor. Podría ser que la esperanza, incluso en medio de la oposición, comenzaba a florecer. La promesa de Dios parecía abrirse, un nuevo capítulo estaba por escribirse. De repente Felipe sintió una fuerza poderosa sobre él, una conexión con el propósito divino, una revelación de que el plan soberano de Dios iba más allá de su comprensión. Y así el cielo pareció temblar y una luz brillante iluminó el lugar, trayendo consigo la promesa de un nuevo principio. ¿Quién se atrevería a cumplir con el llamado del Altísimo en ese lugar ahora transformado por la fe? La respuesta no tardaría en llegar, y Felipe sabía que este era solo el comienzo de algo asombroso. La historia no terminaba aquí, la revelación de Dios estaba apenas emergiendo del velo de la incertidumbre. La luz del nuevo día se filtraba entre las montañas, llenando el ambiente con un glorioso resplandor mientras Felipe, junto a la multitud que había reunido, esperaba ansioso lo que el Señor había de desatar. La atmósfera era tangible como si el aliento de Dios estuviera sobre ellos, soplando esperanza en cada corazón que se atrevía a creer. Era un tiempo divino en el que cada susurro de fe podría romper cadenas. Mientras la multitud se congregaba, la figura de Miriam emergió entre ellos, sus ojos llenos de lágrimas y su rostro reflejando un cúmulo de dolor y anhelo. Con voz temblorosa confesó, he perdido a mi hijo y mi corazón está quebrantado. Busco nuevamente la luz que guíe mi camino. Las palabras resonaron como un eco en el aire, piedras preciosas del alma que buscaban consuelo. Felipe se sintió conmovido ante su dolor, y con instinto divino, se acercó a ella. Miriam comenzó con suavidad, el Dios que amo ha resucitado a los muertos. Él es el Rey de la vida, y en su nombre hay poder para sanar incluso las heridas más profundas. Permíteme orar por ti. La multitud se caló en un silencio reverente mientras él se arrodillaba junto a ella, invocando el nombre de Jesús con un fervor renovado. Padre Celestial, traemos ante ti el clamor de Miriam. Restablece su fe y, si es tu voluntad, sana su dolor. En el instante que las palabras fluyeron de sus labios, el aire a su alrededor vibró como si el cielo mismo estuviese respondiendo. Miriam, sintiendo una calidez que la rodeaba, cerró los ojos y se aferró a esa promesa de esperanza. Ante la multitud expectante una luz brillante pareció descender entre ellos, llenando el espacio con una dulzura palpable. Y fue justo en ese momento que ocurrió, un grito de júbilo rasgó el silencio. Mi hijo ha vuelto a mí. Los habitantes de la aldea miraron atónitos mientras una figura pequeña, familiar y llena de alegría, corría hacia Miriam. Con los brazos abiertos, la mujer abrazó a su hijo, y el clamor de gozo se desató entre la multitud. ¡Milagro! El Dios de Israel está en medio de nosotros, gritaron, unos instantes de euforia que ante la intervención divina comenzaron a resonar como un eco en el corazón de cada uno. Felipe, con el corazón rebosante de gratitud, se levantó y mirando a los aldeanos, les habló, este es el poder de nuestro Salvador, el mismo que ofrece libertad y vida, no solo a Miriam y su hogar, sino a cada uno de ustedes. Hoy en este lugar, Él se ha manifestado, y su amor no tiene límites. Pero aún había más por venir. La ira de los líderes, que hasta este momento había permanecido silenciosa, se encendió en un resplandor oscuro. Esto es un engaño, gritó uno con rencor. No caigan en sus mentiras. Solo el odio y la renuencia pueden prevalecer sobre esta aldea. Entonces una honda tensión invadió el aire, una batalla espiritual se iniciaba. Felipe, al reconocer la presencia opresiva, no titubeó. Sentía el poder del espíritu fluir a través de él.
¿Por qué resistes la verdad? Lo que ha ocurrido aquí no es un milagro de mis manos, sino del Dios vivo. Él vino a sanar y a salvar, a traernos luz en medio de la oscuridad. Las palabras de Felipe resonaban como el eco de cielos abiertos, mientras la multitud comenzó a alzar sus voces en respuesta. Queremos conocer al que sana. Queremos seguir sus caminos. Fue un clamor unificado que surgía de corazones sedientos, un grito colectivo que se levantaba al cielo, buscando esperanza y redención. Mientras la tensión en la multitud crecía, Felipe tuvo una visión fugaz. Una luz radiante como fuego ardiente descendiendo de los cielos sobre él, batallando contra las sombras que intentaban agruparse sobre la aldea. Supo que el Señor estaba en medio de ellos, dispuesto a efectuar su justicia y a demostrar que su plan soberano estaba por revelarse aún más. Hoy en este lugar, el reino de Dios se desata sobre nosotros. Vengan todos los que están cansados, y el Señor los liberará, proclamó Felipe, sintiendo el fuego del Espíritu en su interior. La multitud, como mariposas atraídas a la luz, se unieron en fervoroso clamor, orando y suplicando por paz. Esa explosión de fe hizo temblar la tierra bajo sus pies, e incluso los líderes que antes se mostraban escépticos comenzaron a sentir la inquietante influencia de la verdad. Sin embargo, Felipe sabía que el enemigo no se rendiría fácilmente. Un tumulto se avecinaba, y el encuentro entre luz y oscuridad prometía ser dramático. En ese instante de conmoción, una voz poderosa resonó en medio de la confusión, llevándolos a meditar en el profundo plan del Creador. No temas, gritó Felipe, pues yo sé que el Dios que ha comenzado una buena obra, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Esas palabras se convirtieron en mantra de esperanza, resonando con el eco de la certeza de Dios. Mientras el sol comenzaba a caer, la sombra de la incertidumbre se alzaba sobre el pueblo. Felipe sintió que una confrontación inminente se desarrollaba, pero también el ímpetu de un despertar que ni el enemigo podría detener. Todo esto es parte de un plan mayor, reflexionó Felipe en su corazón. ¿Qué le depararía el futuro? La promesa de Dios estaba al borde de manifestarse en formas que ni él podía anticipar. Con su fe renovada y listo para desafiar al adversario, Felipe se preparó para enfrentar la batalla que se avecinaba, sabiendo que la revelación de los caminos divinos estaba en movimiento. La pregunta permanecía latente en el aire: ¿cuál sería el desenlace de esta lucha espiritual? La historia de redención de Dios estaba en juego, y Felipe se aferraba a la convicción de que el poder de su salvación se manifestaría con gran gloria, tocando corazones y transformando vidas para siempre.